Marisa, ¿cómo estás? Olivares en la Buenos radio. días, ¿cómo Bueno, estás, ¿cómo te Eduardo? va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Y bueno, sobre todo porque hay audiencia que por ahí puede necesitar escuchar sí, algo con lo que uno pueda acordar, bueno, ¿cierto? le digo a la gente que escucha la radio que Marisa es la coordinadora provincial de la Cámara GESEL. Bueno, te traigo a esta pregunta. Vos trabajás con chicos, ¿no? Pero te traigo Sí. esta pregunta. ¿Es posible que esto que estábamos relatando, que alguien vaya hoy, te diga, Marisa, quiero hablar con vos y te haga la pregunta? ¿Es posible que yo haya sido abusado y no lo recuerde? Todo es posible. Hay un evento a veces traumático que el psiquismo no lo puede tolerar y por lo tanto cae en el olvido, es decir, lo reprime y quizás en algún otro momento de su vida esto, al ver, no sé, una noticia, etcétera, evoca este recuerdo reprimido por lo traumático. Mm, Eh, esto suele pasar. Yo siempre recuerdo, no tiene que ver con el abuso, pero sí con lo traumático, que en una de las víctimas en Sanjita, sí. la mamá me decía que ella la veía muy bien a su nena y que hasta el momento de la entrevista no había presentado ninguna sintomatología o cambio que ella le hubiera llamado la atención. Entonces, yo le dije que, bueno, que esto era posible, pero que quizás con el tiempo ella presentaba o que no se asustara si le sucedía algo. Ujú. Bueno, a los años me la encontré a esta señora y ella me dijo, me acordé mucho de usted porque mi hija viendo un choque de trenes, empezó a ponerse mal y es como que ahí, bueno, Se conectó, claro, con eso. recordó, sí, sí. Ujú, claro. En este caso, de los abusos que estás viendo, ¿cómo, digamos, qué mirada tenés, ¿no? Porque es gente poderosa, gente famosa, gente de dinero, bandas. Sí, Ayer veía el título, llevaban chicos a las quintas, o sea, que organizaban fiestas, llamaban sí, por teléfono a un proveedor que le llevaba sí, pibes. Una cosa bueno, que sorprende, ¿no? sí, sí, aberrante. Sí, esto yo creo que cada vez se ve más, se visualiza más y en relación, si uno piensa a estas condenas que hubo, creo que hoy, por lo menos en mi experiencia, la justicia es mucho más dura y uno, por lo menos, ve condenas de 18 años, 15 años, que hace 10 años, con por ahí delitos similares en relación al abuso, no tenían lugar, Mm, ¿no? claro. Me parece igual importantísimo que desde las escuelas realmente se le dé eh, prioridad a la ESI, ¿no? La educación sexual integral, porque me parece que forma a los niños y a Mm, los adolescentes para poder saber qué les está ocurriendo, saber que deben denunciar, saber que hay un sistema judicial que hoy ha cambiado mucho mm. y que apoya a los chicos en cuanto a la denuncia o a la dificultad para Hay denunciar, porque un muchas veces protocolo, Marisa, hay un protocolo, digamos, las escuelas tienen un no, no, protocolo, pero sí, digo, en mi casa, yo sí, tengo ya mis chicos grandes, pero bueno, eh, sí. te pregunto esto, no sé si está eh, estudiado, no estudiado en el sentido, sino si hay una sintomatología a la que tengo que estar atento. No hay una sintomatología específica que uno puede decir, bueno, no sé, no controla esfínteres, por lo Ujú, tanto es víctima de abuso. Puede que sea un síntoma al que hay que estar atento y que esté conectado, o la hipersexualidad, o la fuga del hogar, etcétera. Pero cada sujeto va a sintomatizar de acuerdo a su historia, a sus posibilidades.
De hecho, digamos, cuando hay una represión, por ahí la sintomatología es otra. Yo siempre digo que lo más importante es como adultos estar dispuestos a escuchar, a observar y ver cambios de conducta que por ahí tienen que ver con cada sujeto. Es decir, un nene que siempre fue, no sé, aplicado, buen alumno, que deja de serlo. Por ahí un adolescente que nunca fue estudioso, esa seguramente no va a ser el síntoma. Va a ser, no sé, rebeldía, o estar todo el día durmiendo, o desconectarse. Por eso yo digo a los adultos que tenemos que estar muy atentos, ¿no? Como sociedad, porque a veces, como la mayoría de los casos, el abusador es del entorno, también otro adulto que pueda escuchar o estar atento, no sé, una tía, un abuelo, la maestra, etc. Por lo general, el abusador está en el ámbito de confianza del niño, ¿no? Sí, cuando son niños, sí. Sí. Nosotros las estadísticas que solemos hacer cada tanto y la cotejamos con las estadísticas mundiales es la misma. Es decir, en general el mayor porcentaje está dentro del ámbito familiar. Sí. Marisa, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Esto que usted decía que, bueno, así como en el entorno generalmente se da que está el abusador del niño, otro adulto debería estar también con la posibilidad de escucharlo, pero ¿cómo se hace para generar esa confianza o para darle también las herramientas a la víctima para que se anime a hablar, a denunciar, bueno, cuando están generalmente sometidos a amenazas y demás, ¿no? Por parte de los propios abusadores? Sí, en general están sometidos a amenazas y también a un juego como de seducción. Son por ahí los nenes preferidos, es decir, se les hace regalos, tienen un trato especial, se los cela o se las cela de una manera especial. Por eso es que es tan difícil por ahí que cuenten, porque no solamente hay una amenaza desde una cuestión intimidatoria, sino que a veces hay un juego de seducción mucho más perverso que lleva a sentir por ahí la víctima que es cómplice, ¿no? Que lo sedujo, que lo atrae. Por eso es tan difícil. Yo digo desde los otros adultos, el estar atento a por ahí conductas que piensen que o crean que no corresponden a la edad, como por ejemplo esto de la hipersexualidad o demasiada, no sé, timidez, es decir, a síntomas que no tienen que ver por ahí con la cotidianeidad de un niño si uno lo compara con otro. ¿A qué le llamas hipersexualidad? ¿Qué sería? Sí, la hipersexualidad es porque están como exceso de masturbación, por ejemplo, porque uno puede esperar 4 o 5 años o 3 años conductas exploratorias, pero no que esto sea ya constante. Está bien. Inclusive un poco más grandes. Bueno, porque estar hablando de sexualidad o que tocan a la señorita de casualidad y medio a propósito, ¿no? O a las zonas erógenas, o que se tocan, o que tocan a otro compañero. A eso me refiero con la hipersexualidad. Porque también en algún momento bueno, en esto de tantas cosas que se dicen, es que hay una etapa de la iniciación sexual de los chicos en donde tienen una curiosidad, primero con su cuerpo, y después con el cuerpo del otro, que por lo general es, digamos, en el caso de los varones o de las nenas, es un varón con un varón, una nena con una nena, que es como que ahí hay una proyección de la propia sexualidad sobre el otro y que hay como una, digamos, curiosidad. ¿Esto es real así o no? ¿Usted se refiere tipo en la pubertad? Digo, sí, cuando son chicos, qué sé yo, 10, 11, 12 tenemos años. Dos etapas, claro, la del conocimiento, al que yo hacía referencia, 3, 4 y 5 años, y ya después en la pubertad, donde hay una curiosidad, por ahí hasta conductas autoexploratorias, pero a lo que yo me refiero es cuando es desde una manera como excesiva, ¿no?
Y bueno, desde ese momento igual tiene que haber adultos que estén hablando con respecto a lo que es la sexualidad, el vínculo con el otro, que siempre tiene que ser cuando ellos lo desean, cuando ellos se sientan bien, que si algo los incomoda es porque ellos tienen que decir que no, ellos tienen que ir hasta donde sienten que puedan, por más que por ahí el entorno hasta los empuje, ¿no? Pues nosotros hemos tenido causas en donde por ahí dice, bueno, pero mi amiga me dijo que el profe estaba re bueno, que fuera, que me mostrara, Sí. ¿no? Entonces también, digo, en esto de Bueno, los adultos... ahí metiste el dedo en la llaga, ¿no? Sí. Sí, sí, porque esto es así. Estoy hablando de causas viejas, ¿eh? No, pero digo, Sí. cuántos casos, ¿no? De docentes que se ponen de novio con las alumnas, ¿no? Están chicas de 16, 15, 17 años, ¿no? Pero bueno, ahí para la ley, ya 16, 17, Sí. se piensa que está en edad como de consentir. Yo en esta causa que me refería tenía 11. Ajá, está bien. Es decir que, pero bueno, la compañerita, amiga, tenía también 12, y eran varias nenas y como que aprobaban, y ella por esto de sentirse que tenía que pertenecer a este grupo, terminó como cediendo al acoso de este profesor. Hay una cuestión con los niños más chicos que tienen una etapa en la escuela donde el día de la familia, bueno, dibujen su familia, el día del amigo, bueno, ¿qué tenemos que mirar ahí en esos dibujos? No, eso para mí tiene que mirarlo un profesional, porque, digamos, son técnicas donde sí puede que un dibujo a un adulto le llame la atención. Claro, pero digo, ¿te ha pasado eso? Consultar con... Sí, sí. Claro, que yo veo un dibujo y digo, che, ¿por qué? Marisa, mira, ahí te mando un WhatsApp con una foto de un dibujo que me trajo la nena, qué sé yo, es raro, ¿viste? Fíjate, eso te pasa. Sí, en general lo que nosotros siempre aconsejamos es que sea dirigido a un profesional y que este profesional dé su opinión dentro de un psicodiagnóstico, porque nosotros cuando evaluamos a alguien, no solo vemos indicadores en un dibujo, en un test, sino intertest, es decir, para que nosotros podamos decir, bueno, creemos que es una niña que tiene esta dificultad, tenemos que haber visto estos indicadores en más de un test, ¿no? En esta concurrencia y recurrencia. Claro. Si no, me parece que es como aventurado decir a esta niña le pasa algo o, bueno, tiene sí, porque puede estar copiando lo que dibujó otro. Sí, corregime una cosa, Facundo. Este chico, Lucas. Lucas, sí. ¿Hablaron de cámara Gesell para este chico o no? No, porque tiene 27 años ya. Tiene 27 años, sí. Está bien. Estoy pensando en tu experiencia en la cámara Gesell, ¿no? Sí. ¿Hasta qué edad se habla de la utilidad de la cámara Gesell? La cámara Gesell por ley se toma hasta los 16 años no cumplidos. Es decir, que no se puede... el juez, el fiscal, que hoy es el que investiga, no puede entrevistar a un menor de 15 años él mismo, sino que lo tiene que hacer bajo el dispositivo de cámara Gesell. Está bien. Vos en la cámara Gesell, ¿de qué lado del vidrio estás? Estoy adentro con el niño y del otro lado está el secretario juez de garantía, los fiscales. Estoy pensando, mirá el laburo que te buscaste, Marisa, ¿no? Porque ese es tremendo, ¿no? Una carga de estar hablando con niños que han sido abusados, golpeados, violentados, o testigos de abusos también, ¿no? Sí, testigos de homicidio, testigos de femicidio, porque hay niñas o niños o adolescentes que ven cómo su papá, su padrastro mató a su mamá o a su primo, etcétera.
digamos. Por eso es que por ley debe declarar, si no tiene 16 años cumplidos, en Sí. nuestro dispositivo cuando hay un delito que se está investigando, ¿no es cierto? Sí. Sí, a mí me gusta el trabajo, Sí, sí, me debe parece ser que uno pesado. puede aportar, Sí. pero sí, hay veces hay causas en donde terminamos la entrevista, son muy complicadas, no solo por la temática, sino porque a veces es muy difícil la investigación y uno, bueno, necesita descansar, Claro. distraerse con otra Sí, cosa. sí, tomar un poco de distancia, me imagino. Sí, Sí, claro, sí, 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 sobre todo porque a veces es muy difícil no solo la temática, sino investigar. Por ejemplo, claro. cuando la víctima ha consumido alcohol, por más que tenga 12, 13, Sí. hay muy poco recuerdo, es muy poco claro, entonces son Ujú. entrevistas muy difíciles por el consumo, por ejemplo. Está bien, claro. Muy bien, Marisa. Les recordamos a la audiencia que estamos hablando con la coordinadora provincial de Cámara Gesell, Marisa Sí. Samper, y la pregunta tiene que ver con el padre o tutor, digamos, cómo se prepara previamente al adulto para enseñarle al menor que puede confiar en el cuerpo de los profesionales, el cuerpo profesional. Sí, nosotros siempre recomendamos que, por supuesto, escuchen al niño cuando les cuenta y que traten de hacer de manera inmediata la denuncia para que nosotros podamos dar la fecha de Cámara Gesell lo más pronto posible, porque el recuerdo, si no, va a estar contaminado. Es decir, Ujú. uno tiene que pensar que cada vez que uno cuenta una situación, Ujú. le puede agregar detalles o pareceres de adultos que Sí. hacen Sí. que nosotros al momento de validar o intentar aplicar los criterios de validación narrativa no sea muy difícil porque el relato está contaminado Sí. por lo que dijo el adulto. Es decir, Claro, que el nene ya eso no es lo que utiliza llaman sus palabras. memoria implantada, ¿no? Según entiendo. Ayer Sí, sí, sí. estaba viendo toda una novedad porque Sí, incluso citaron casos en donde sí. un padre fue condenado o procesado, no sé si llegó a la condena, por abuso. Sí. Claro, y cuando le hicieron nuevas pericias dijeron, no, un chico no habla así. Y era todo Sí, un por eso relato de la digo, uno madre, debe claro. tener en cuenta, además de acuerdo a la edad, el nivel de sugestionabilidad. Uno sabe que de 3 a 6 el niño es altamente sugestionable. A los 12 tiene otro nivel de sugestionabilidad, pero bueno, si el padre o la madre es la que tiene dificultades y bueno, termina como preguntando e implantando recuerdos, es muy difícil para nosotros validar. Por eso es Sí. que cuando nosotros terminamos la entrevista tenemos lo que se llama la entrevista posterior, que es a los días en donde tomamos pruebas a los Está bien. adolescentes o a las víctimas, tenemos entrevista con los padres, para ver si el niño utilizó las mismas palabras que utilizó la mamá o no. Es muy difícil, ¿no? Entonces, por eso digo que tenemos en cuenta muchos factores al momento de realizar nuestros informes, porque sí puede haber un recuerdo implantado, Está una bien, memoria claro. implantada. Es tan así como se dice que los casos de abuso son mucho más habituales de lo que uno cree. Sí, 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 sí. Nosotros, la verdad, la demanda, tenemos la agenda completa hasta fines de junio, con 3 cámaras por día nuevas. Tremendo eso. Sí. Que O son sea que son todas donde, bueno, algunas puede que desestimemos, que creamos que fue una memoria implantada o dificultades que, bueno, terminan en este tipo de acusaciones, pero bueno, son las menos. Claro. No quiere decir que no bueno, haya, acá ¿no? un oyente me dice, lo primero que pasa cuando te separás, que te acusan, al hombre lo acusan de que tocaba a los hijos, ¿no? ¿Es así? A veces ocurre, por eso digo Ajá, que está bien. nosotros cuando escuchamos a alguien, escuchamos desde sin saber qué pasó y la verdad nosotros vemos primero la denuncia antes de la entrevista, ¿no? Vemos la denuncia, vemos revisaciones médicas si las hubo, tratamos de hacernos un plan de entrevista para saber qué debemos investigar. Desde ya
no es la misma las preguntas ni la investigación que vamos a hacer si estamos frente a un caso de abuso con revisación, con acceso, que ya está embarazada, a tocamientos en un contexto conflictivo dentro de la pareja, o bueno, femicidio, etcétera. ¿Sí? Claro. Nosotros antes leemos el expediente, leemos lo que hay, apuntamos, digamos, las palabras como más significativas puestas en la denuncia para ver si son las que usa el niño o no. Sí, dale la última. Bueno, sí, quería, digamos, para cerrar sobre las consecuencias que sufren las víctimas de abuso. Hay un patrón para los menores, y ¿cómo es el caso para los menores con discapacidad? No entiendo bien la pregunta. Las consecuencias siempre son de acuerdo a los recursos que tiene un sujeto, ¿no es cierto? ¿Cómo va a impactar en el psiquismo? Si uno lo compara con los síntomas físicos, no es lo mismo. No sé, un accidente en una persona que tiene problemas cardíacos, que es diabético, etcétera, un evento traumático a una persona joven. Lo mismo pasa con el psiquismo. Nosotros hemos tenido causas de por ahí hasta un desconocido, ¿no? Una chica de 13 años que fue abusada por un colectivero, se prueba, etcétera, que no tuvo a consecuencia de esto ningún intento de suicidio, y una causa muy similar en donde tuvo 2 intentos de suicidio. Claro, entonces, claro, es una reacción muy individual, ¿no? Claro, depende de, y a su vez me parece muy importante también la red de sostén. Claro. Si cuenta con una mamá que la puede apoyar, que bueno, el caso de Lucas el caso de Lucas, que estuvo un año con 11 años sin ir a la casa, y cuando volvió la madre le dijo, che, ¿dónde andabas? Sí, y ¿no? Con problemas de adicción la madre. Y además, ¿no? Bueno, claro, tremendo. El dato que en donde uno ya sabe que el pronóstico es muy grave, porque no hay ningún sostén, hay adicciones, tenemos nosotros. Bueno, pero digo, el dato de la agenda de la Cámara Gesell del Poder Judicial de San Luis que nos diste es dramático. Sí. Es una fotografía de la locura, de la violencia que ejerce la sociedad sobre los chicos, ¿no? Impresionante. Sí. Bueno, Marisa, te súper agradezco. Te estamos haciendo llegar tarde, ya sé. Te pido mil disculpas. No, todavía no todavía llegó está la chica entrevista posterior a la. Bueno, te agradezco que te hayas podido tomar estos minutos para conversar con nosotros en la radio. Es muy amable. Gracias a ustedes. Dale, te mando un saludo. Ahí estaba la licenciada Marisa Samper, que es la coordinadora provincial de la Cámara Gesell.